Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a darle continuación a lo que es el estudio que hemos estado siguiendo del libro de los Hechos. Y hoy nos toca lo que es Hechos 2:14 en adelante. Aquí vemos el sermón de Pedro, el primer discurso que Pedro da ante los judíos, ¿verdad? Que como habíamos visto, después de haber llegado realmente, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo, pues habían los discípulos, los 12, dice que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, idiomas, y había quienes estaban cuestionando, decían muchos de ellos que estaban borrachos. Dice el verso 7 del 2, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues lo oímos hablar en cada una de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Ahí vemos claramente que no se habló esta jeringosa que hablan ellos, sino que ahí lo que se habló fue idiomas. Y dice que otros burlándose decían: están llenos de mosto. Eso está en el número 13, 2:13. Están llenos de mosto, o sea, están borrachos, porque estaban hablando en otras lenguas y ellos no entendían eso. Dice el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Le dice Pedro a ellos: porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Maestro, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Realmente, esta profecía de Joel, usted la puede encontrar en Joel 2:28, que esto que Joel dijo, que ya había profetizado, está pasando en ese momento ahí, mi querido. Entonces dice él en el 22, sigue diciendo Pedro: varones israelitas, oí esta palabra. Jesús, ahora él va a hablar de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Ahora Pedro le está diciendo en ese discurso lo que ellos hicieron con el maestro, con Jesús, que lo mataron, y era aprobado por Dios. Aprobado por Dios era Jesús, ¿verdad? Que entonces dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque ese Jesús que lo mataron, ese mismo Jesús resucitó. Entonces dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Dice el verso 29, Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Usted puede ver al Salmo 89, 3 y 4 y 132, 11. Dice, sigue diciendo Pedro en este discurso: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto que ustedes están mirando, que estamos hablando en otras lenguas, esto es lo que Dios ha derramado sobre nosotros. Está diciendo, todo lo que ustedes están mirando eso, que dicen que están borrachos, los que tienen el Espíritu derramado. Ahora, ¿de quiénes? De los 11 que están ahí junto con Pedro, que está diciendo esto que ustedes están mirando ahí. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Usted puede ver el Salmo 110, 11, 110, 1, perdón. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ustedes se bautizan, ya ustedes tienen, vamos a decir, derecho de recibir el don del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar claros que el Espíritu Santo se recibía a través de los apóstoles por la imposición de manos. Es muy bueno explicar esto. Entonces, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con toda otra muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si vemos lo que es el verso 14, donde dice que entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, Pedro se pone de pie con los 11, ¿verdad? Pedro en ese momento es el vocero de los discípulos y asume el papel de dirigente. En ese momento, este mensaje sigue siendo un bosquejo que era común en la predicación neotestamentaria. Pedro comienza con una explicación de la situación presente. Usted puede ver del 14 al 21 y también procede a proclamar el mensaje acerca de la vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo en el verso 22-36. Hace también un llamado a la necesidad del arrepentimiento y de ser bautizado en el nombre de Jesús para recibir el don del Espíritu Santo, como dice el verso 38-40. En el verso también, en el 17, aquí vemos, ¿verdad? De Hechos 2, que dice, y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Entonces, esta expresión común del Antiguo Testamento era usada por los profetas para referirse al final de la época presente. Osea 3:5, Mateo 4:1. El verso 22, si vemos, dice, varones israelitas, oíd esta palabra, ¿verdad? Jesús de Nazareno. Con este término, Pedro describe a Jesús y añade enseguida una referencia a los milagros, prodigios y señales que Dios ha hecho por medio de él. Las señales que algunos de los oyentes habían visto confirmaron que Jesús era el Mesías. Usted puede ver a Mateo 11, de 2 al 5, a Juan 10:38 y a Juan 14:10. Pero dice el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por la mano de inicuos, crucificándole, como yo le decía. Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, la muerte de Jesús no fue un accidente. No, porque eso fue pensado, ni fue asesinado. Fue el cumplimiento del plan de Dios. Usted puede ver a Juan 19:10-11, a Hechos 4:28-29. No obstante, los impíos que lo condenaron a muerte llevaron sobre sí la responsabilidad de ese acto. Usted puede ver a Mateo 26:40. Dice el verso 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Cristo, mis queridos,
juega un papel importante en la predicación apostólica. Usted puede ver el verso 32, Hechos 3, 15, 16, Hechos 13, 30. Sin la resurrección no hay salvación, mi querido. Si Cristo no resucita, no nos iba a poder dar la salvación, porque a través de él la conseguimos. Cristo murió, Primera de Corintios 15, 16, 18, que sin la resurrección no hay salvación. Cristo murió por los pecados y fue resucitado para la justificación. Romanos 4, 25. Dice el verso 33. Aquí, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís, decía Pedro, sobre lo que ellos estaban hablando. Pedro, refiriéndose a la ascensión de Jesús, usted puede ver a Hechos 1:11, respalda sus palabras citando al Salmo 110:1, como yo le he dicho. Dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, realmente, es decir, todo el pueblo de Israel, toda la casa de Israel, que Dios había hecho Señor y Cristo, Dios había hecho Señor y Cristo por medio de la resurrección. Cristo ha sido crucificado y es declarado Señor. El nombre usado para el Dios de Israel y para el Mesías tan esperado. Dice el verso 38, Pedro le dijo que se arrepientan y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse implica tanto un cambio de mente como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Primera de Timoteo 4:5. Y esto era parte esencial de este mensaje que Pedro estaba diciendo, del mensaje apostólico. Usted puede ver a Hechos 3:19, a Hechos 26:20. Y continúa siendo para la iglesia de hoy el arrepentimiento y bautizarse para el perdón de nuestro pecado. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Por medio del bautismo, el creyente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y es una señal eterna del arrepentimiento y el perdón de los pecados que se ha efectuado. Cuando habla de recibiréis el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo es otorgado. Recordemos que ese don era para hacer milagros. Ese don del Espíritu Santo, con ese don se hacían todos los milagros que ustedes vean. Y los apóstoles estaban encargados de que a quien ellos le imponían las manos, ¿verdad? Podían tener el don del Espíritu Santo. Recordemos todo lo que pasó en Hechos 8 con el mago que quería eso, ¿verdad? Entonces usted puede ver a 1 Corintios 3:16, a 1 Corintios 12:13 y a Efesios 1:13. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios los llamare. Es decir, los gentiles. Efesios 2:13, 17 y 19. Dice el verso 42, ya acabando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos enseñanza, comunión, pan, oración. Estas son 4 características de la obra realizada en la iglesia primitiva. El partimiento del pan probablemente incluía tanto la Santa Cena del Señor y la comunión con los creyentes. Realmente vemos cómo Pedro en este discurso le dice lo que ellos hicieron y lo que tenían que hacer para recibir el perdón, ¿verdad? Pero ellos inmediatamente cuando ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí vemos cómo ellos pues se arrepienten. Entonces él le dice en Hechos 2, realmente 38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bueno que hemos podido desglosar aquí. Vemos el primer discurso de Pedro y vemos lo que los judíos hicieron, cómo Pedro le dice lo que tienen que hacer y ellos lo reciben, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siempre recordando que Dios es quien añade.
usted y yo lo que estamos es para predicar la palabra que está aquí en la Biblia. Pero quien añade es Dios. Gracias por su sintonía. Espero que de verdad usted pueda analizar estos puntos. Y si tiene cualquier pregunta, aquí mismo en esta plataforma, Sigamos con Jesús, usted puede escribirnos y podemos, ¿verdad?, conversar. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.